Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Blanca, perteneciente al grupo 5 de la asignatura Geopolítica. En esta ocasión vamos a realizar una presentación sobre la nueva ruta de la seda en la región del Indo-Pacífico. Antes de iniciar propiamente con la región, queremos hacer una breve descripción de lo que es la nueva ruta de la seda. Todo inicia con Hu Jintao, quien a través de su política de expansión pacífica dio origen a lo que se conoce como la nueva ruta de la seda, el cual es el proyecto que tiene Xi Jinping, que busca un proyecto de mega infraestructura global que conecte Asia con Europa, África y América Latina, a través de rutas terrestres y marítimas, con el fin de fortalecer el comercio y la inversión. Algunos datos que podemos dar es, el nombre hace referencia a la antigua ruta que unía a China con el mundo occidental. Adicionalmente, y tomando en cuenta la globalización, en los últimos años se ha incorporado la tecnología de la 5G, esto a través de grandes inversiones para la instalación de cables y fibra óptica. Ahora bien, dentro de la iniciativa podemos enumerar diversos proyectos, como lo son el Corredor Económico China-Pakistán, conocido como CEPEC, el Corredor China-Europa y la Ruta Marítima de la Seda. Adicionalmente, hay proyectos como ferrocarriles de alta velocidad en el sudeste asiático, puertos en África y Europa y gasoductos estratégicos en Asia Central. Hablando económicamente, esto impulsará la internacionalización del yuan, el desarrollo del mercado para la industria china y a su vez la consolidación de su rol como centro logístico global. Cabe resaltar que esto ampliará la influencia geopolítica de China mediante la generación de dependencia económica en los países que se encuentren involucrados, así como el fortalecimiento de alianzas estratégicas y la reducción de la hegemonía occidental dentro del comercio global. Este mapa muestra cómo China, a través de la nueva ruta de la seda, ha expandido su influencia en el Indo-Pacífico, invirtiendo en puertos claves como es el de Sri Lanka, el de Pakistán, Indonesia y otros países costeros. Esta expansión ha generado respuestas estratégicas, por ejemplo, el QUAD, formado por India, Japón y Australia y Estados Unidos, que busca contener la influencia china en seguridad y tecnología. También se creó el AUKUS, una alianza militar entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, centrada en defensa marítima. Y en lo económico, el presidente Biden impulsó el Indo-Pacific Economic Framework, una red de cooperación comercial sin tratados formales, pero todo esto demuestra que la Belt and Road Initiative no es solo infraestructura, sino que es parte de una competencia geopolítica en una de las regiones más estratégicas del mundo. Según el análisis más reciente de Christoph Nedopil en 2025, publicado por el Green Finance and Development Center de la Universidad Fudan en China, la participación en iniciativa de la Franja y la Ruta varía significativamente entre los países del Indo-Pacífico. En esta diapositiva podemos ver cómo se posicionan. Camboya, Laos, Indonesia y Papúa Nueva Guinea apoyan activamente la iniciativa. En contraste, India, Australia y Japón la rechazan, principalmente por razones de soberanía, seguridad y rivalidad estratégica contra China. Por su parte, países como Malasia, Vietnam, Corea del Sur y Filipinas mantienen una postura cautelosa, participan en ciertos proyectos, pero evitan comprometerse completamente. Esta diversidad de posturas refleja que cada país responde según sus intereses y que el Indo-Pacífico es hoy un escenario clave de competencia geopolítica. Por otro lado, encontramos que China ha firmado múltiples acuerdos bilaterales y multilaterales con países que pues participan para facilitar la inversión pues el comercio dentro pues de esta iniciativa de la franja de la ruta. Podemos encontrar algunos ejemplos clave que pues incluyen primero memorandos de entendimiento que básicamente encontramos que más de 150 países han firmado acuerdos con China para participar pues, en esta ruta. También encontramos el RCEP, que resumido es Asociación Económica Integral Regional, que básicamente es un acuerdo de libre comercio que incluye pues, a China y 14 países de Asia-Pacífico, facilitando pues, el comercio de esta región. También pues encontramos acuerdos específicos con países y como por ejemplo está entre el de China y Pakistán, que han firmado múltiples tratados dentro del corredor económico de China-Pakistán y pues garantizando pues obviamente inversiones en infraestructura. Por otro lado encontramos los acuerdos de financiamiento con bancos chinos y organismos internacionales, donde pues China ha utilizado diversos instituciones financieras, valga la redundancia, para financiar esta ruta de la seda, donde pues estas incluyen bancos chinos, organismos multilaterales, acuerdos bilaterales, pues de financiamiento, ¿no? En primer lugar encontramos pues bancos chinos claves pues en esta ruta de seda, en donde encontramos el Banco de Desarrollo de China, que pues fue el principal financiador que ha otorgado más de 190 millones de dólares en préstamos a proyectos de infraestructura.
Como segundo banco encontramos el de exportación e importación de China, que se llama China Exim Bank, especializado en créditos para la construcción de puertos, carreteras, ferrocarriles. Y por último también el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que este pues fue fundado en 2016 con más de 100 países miembros, financiada principalmente por proyectos en Asia, África y Europa. En las estrategias geoespaciales se encuentran los puertos claves, como lo son en China, en Shanghái, con uno de los puertos de contenedores más grandes del mundo, en Ningbo, Zhoushan, que es el vital para el comercio de materias primas, en Shenzhen, el más importante del sur de China, y en Cantón, el mismo en China. En Singapur está el puerto de Singapur que pasa por el estrecho de Malaca, en India, en Mumbai, que se encuentra en la costa oeste, en Chennai, que se encuentra en la zona este, y en Calcuta. Asimismo, en Australia, el puerto de Melbourne y Sydney, y en Pakistán, en Gwadar. Hablando de vías terrestres están los corredores de la BRI y corredores como el nuevo puente del terrestre euroasiático y el corredor económico China-Pakistán. Asimismo, las antiguas rutas de seda que atravesaban por Asia Central y los gasoductos y oleoductos, estos los de Asia Central que pasan desde Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajistán hacia China y el oleoducto China-Myanmar. Las rutas marítimas del Indo-Pacífico, como el Estrecho de Malaca y el Mar de India Meridional, son pilares del comercio global y cruciales en la ruta de la seda. Estas vías facilitan el flujo de energía y bienes conectando economías clave en Asia, Europa y África. Su importancia radica en la conectividad global que proporcionan el impulso al crecimiento económico mediante el constante tránsito de mercancías y su relevancia geopolítica, ya que el control de estas rutas confiere poder e influencia. La nueva ruta de la seda, con sus inversiones en infraestructuras portuarias, intensifica aún más el papel estratégico de estas rutas en la economía y la política mundial. Bueno, pues en la perspectiva futura y costos de la infraestructura de la nueva ruta de la seda, hay varios factores. En este hablaré del impacto económico. A mediano plazo, la BRI ha mejorado la conectividad y el acceso a mercados en Latinoamérica, impulsando sectores como la agroindustria y la minería. A largo plazo, se espera una mayor integración económica global, aunque existe el riesgo de que se generen desigualdades comerciales y dependencia de China. Y bueno, pues en riesgos financieros, el principal riesgo es el sobreendeudamiento de los países participantes debido a los altos costos de los proyectos y la financiación externa, principalmente de China. También se identifican riesgos por dependencia tecnológica y posibles tensiones geopolíticas. Bueno, pues en costos estimados, las inversiones totales de la ABRI alcanzan alrededor de $1 billón, financiadas por el Fondo de la Ruta de la Seda y el nuevo Banco de Desarrollo, el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. Los proyectos incluyen puertos, carreteras, ferrocarriles, oleoductos y túneles. Bueno, pues la perspectiva futura resalta que la ABRI tiene el potencial de transformar el comercio internacional, pero la sostenibilidad de sus proyectos dependerá de la gestión de la deuda y la planificación estratégica de los países involucrados. Con este análisis, ¿qué podemos darnos de cuenta? Que aunque la ABRI promete crecimiento y conectividad, la sostenibilidad a largo plazo requiere un equilibrio entre inversión y responsabilidad financiera. Pero el nivel de países comprometidos dentro de la ruta de la seda del Indo-Pacífico podemos encontrar tres categorías: los altamente comprometidos, entre los cuales se encuentran sus principales socios como Pakistán con más de 60.000 millones en inversión, Sri Lanka, que recibe financieramente para su puerto en Hambantota, Malasia, Indonesia y Camboya, que han aceptado inversiones en infraestructura estratégica, aunque se está buscando una renegociación. De tipo moderado podemos hablar de Filipinas, Tailandia y Miramar. Estas como tal aceptan inversiones chinas, pero mantienen lazos con Estados Unidos. También podemos hablar del tema de la oposición, en los cuales pues, se encuentran países como India y Australia, los cuales se oponen al Tratado de las BRI y debido a disputas territoriales tienen alianzas con Estados Unidos y Japón. Dentro de los beneficios y riesgos para cada región podemos hablar de Asia Medio Oriental, Pakistán y Sri Lanka, que han mejorado su infraestructura, pero la alta deuda ha comprometido su independencia económica. También podemos hablar de Asia Oriental, Malasia e Indonesia han moderado sus rutas comerciales, aunque han renegociado acuerdos para evitar sobreendeudamiento. También podemos hablar de las islas del Pacífico, Fiji, Papúa y Nueva Guinea, que han recibido como tal inversiones chinas, lo que ha generado preocupaciones de Estados Unidos y Australia.